Entonces damos la bienvenida a la octava sesión del Congreso de Musicología 2020. En este caso vamos a tratar la composición en Argentina entre los siglos XX y XXI. Pasamos a Daniel Ablam, que nos va a leer su ponencia El ruido de lo roto, un estudio sobre oír de Juan Pampín. Adelante, Daniel, cuando lo consideres oportuno. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Voy a compartir pantalla, yo también tengo una pequeña presentación y voy a sacar la cámara porque por ahí las dos cosas se me pone un Ok, poquito lento. Quiero ver si dale. anda. Eh, Bien, voy entonces. Em, eh, La obra Oíd para piano, electrónica en tiempo real y video del compositor Juan Pampín fue encargada por la pianista Susana Kazakov y estrenada en Seattle en 2003. La pieza fue compuesta en homenaje a los piqueteros Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, asesinados en junio de 2002 por la policía bonaerense. Oíd ocurre en dos planos diferentes, video y audio, que se articulan precisamente en su referencia a la violencia que instituye y preserva al Estado. El video retoma las imágenes de la matanza de los piqueteros a partir de las tomas del noticiero de Canal 7 y se proyecta sobre una tela negra colgada de la tapa del piano. Detrás de esta pantalla ad hoc se ubican unos parlantes que reproducen la electrónica que procesa lo que toca la intérprete. Desde el segundo plano, el de lo sonoro, se trata del trabajo que presentamos. La obra consiste en una serie de elaboraciones sobre la introducción de la versión para piano del himno nacional argentino, en una operación que, de acuerdo al propio compositor, remite a las reescrituras de Leónidas Lamborghini. Para Pampín, y cito, si quisiéramos rastrear el origen de esta desgracia, la crisis del 2001, deberíamos quizás remontarnos a nuestra composición nacional original, a ese esperpento musical llamado Himno Nacional Argentino, codificado en este híbrido entre canción guerrera y polka, cual ADN de nuestra cultura. Está el pedido de sangre que designaría para siempre nuestro destino catastrófico. En mi obra, Oíd, he buceado en las profundidades de esa construcción musical despiadada, intentando hallar su relación en el regreso cíclico de nuestras catástrofes nacionales, aquellas que vienen siempre acompañadas del pedido de masacre. La obra se enfoca en los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán a manos de la policía de Duhalde, quizás el hecho político más relevante de nuestra más reciente caída al vacío. Fin de la cita. Repensando los dichos del autor sobre su obra, nos animamos a intentar una reflexión estética que se apoye tanto en la filosofía cuanto en el análisis musical. Para ello, apelamos a la hermenéutica de la obra de Gustav Mahler que realiza Adorno, en la medida que sugiere pistas para comprender la operación destructiva, constructiva, casi que deconstructiva, de la obra. Es a partir de esas herramientas que exploramos un análisis de algunos momentos de la pieza en los que se imbrica la técnica con la apuesta estético-política que aquí se reconstruye. Lo que sigue, vamos a escuchar, es un excurso sobre la concepción griega de la música, eh, el que sugiere una interpretación que pone en tensión la posición del autor sobre el derrumbe argentino. Esta digresión nos permite plantear que esta catástrofe contiene las condiciones de posibilidad para interrumpir lo inescapable del destino. Consideramos que la obra de Pampina atisba más allá de sus intenciones una potencia emancipatoria imposible en las versiones convencionales del himno nacional que explora Esteban Buch. Sugerimos que, al igual que en el 2001, el himno es, sí, ruina, testimonio del desastre, pero también es el germen de un espacio de disputa de sentidos, de los sentidos. eh, La recepción de la filosofía de la música de Adorno se suele concentrar en una lectura alto modernista que enfatiza el pensamiento formal heredero del romanticismo alemán y de su escucha de la música desde Bach. Sin embargo, en los últimos años se visibilizó que el alto modernismo es solo uno de los polos de una totalidad rota que dialectiza con las esquirlas de la cultura, asumidas o no como tales. Así, como indica Luis Ignacio García, la crítica no opera solo por construcción, es decir, un ordenamiento racional de signo distinto que el de la mercancía, sino también por descomposición, una representación paródica del material degradado. En este segundo polo,
el interés radica en explorar la dimensión crítica de la música, que muestra el desgarramiento de la comunidad y del sujeto en el mundo administrado. Se trata de una música deforme que expresa el horror del medio en el que surge. Así, producciones como las de Kurt Weill, que Adorno categoriza como surrealista, apuestan a mostrar la música de masas de manera distorsionada, grotesca, disponiendo, y cito, los medios compositivos habituales que se conviertan en espanto por la sociedad en la que surgen. Fin de la cita. Atenta de ese modo contra lo falaz y aparente de la música burguesa. Se muestra el espanto de la música estandarizada por medio de repeticiones pueriles, falsas relaciones, armonizaciones torpes, etc. Esta estrategia surrealista que se infiltra en la música ligera retorna transformada en la música seria, como sucede en la obra de Mahler. Ella está atravesada en gran parte por la dialéctica construcción-descomposición, como tensión entre lo alto y lo bajo. En la construcción, los materiales organizados racionalmente son, para decirlo con Adorno, o bien sometidos a un proceso de descomposición en apariciones sucesivas, o bien se develan kitsch, mostrando el envejecimiento de la música vienesa de principios del siglo XX, devenida en ideología. Si sus contemporáneos, como Strauss o Rega, construyen mundos sonoros en los que nada externo podría ingresar, en Mahler aparecen elementos de la realidad heterónomos al lenguaje musical puro del tardo romanticismo. La presentación de estos elementos no consiste en un collage objetivista, sino en una técnica que Adorno denomina variante. Sucintamente, se trata de presentar unidades temáticas de largo aliento conservando su perfil, pero transformando su sentido. No se trata del desarrollo de la unidad mínima beethoveniana, sino de un pensamiento que opera sobre el tema como unidad completa. En cada reaparición del tema, su identidad se mantiene y a la vez se modifica. En sus últimas sinfonías se intensifica la descomposición y los temas aparecen no solo cambiados, sino efectivamente deformes. Mahler, como Weill, aunque unos años antes, o los situacionistas un siglo después, con su noción de détournement, la música testimonia el envilecimiento de la sociedad, pero, a diferencia de este, hay una mirada crítica muy aguda sobre el progreso y sus víctimas, traducida en el empleo del material musical del mundo. Este, cuando se presenta envejecido, arcaizado, deja en la superficie, al alcance de nuestros oídos, su falta de actualidad y muestra el estado del material musical en la industria cultural. Esto es lo que, en otros textos, Adorno ubica en la esfera del kitsch, que, podemos aclarar, se trata del arte que, cito, conserva distorsionada, como mera apariencia, la memoria justamente de una objetividad formal que ha desaparecido. Fin de la cita. Y acá, pequeña paréntesis, obviamente que esto tiene una filosofía de la historia implícita bastante fuerte, pero no lo vamos a discutir ahora, si interesa poner un poco en abismo que opera el kitsch, ¿no? Aún más, en Mahler, el material arcaizante, además de mostrar el carácter regresivo del material artístico, se enfrenta enfáticamente al curso del mundo moderno que arrasa cualquier entidad que no se acople al progreso. En palabras de Adorno, este material arcaico, cito, recordaba a las víctimas del progreso, incluidas las musicales, aquellos elementos del lenguaje que habían sido excluidos del proceso de racionalización y de dominación del material. Mahler no quería encontrar en aquel lenguaje la paz que el curso del mundo perturba, sino que se apoderó de él con violencia, para con él resistirse a la violencia. En línea con el programa de Pampín, hoy nos muestra escombros del himno nacional argentino. Para ello, recurre a estrategias muy similares a las mahlerianas. Aquello que para el compositor son variaciones de la introducción, podríamos en realidad precisar como variante, aunque la operación no sea exactamente igual a la de Mahler. En Oír no hay una melodía completa que se presente y se repita con un contorno que permanece relativamente idéntico. En lugar de eso, Pampín se apoya en la memoria musical colectiva que el himno tiene en sus múltiples versiones, pero siempre con el mismo contorno. La operación, entonces, consiste en tomar progresivamente los fragmentos de esta introducción y someterlos a deformaciones. Aun cuando la noción de melodía se pierde, por la brevedad de algunas ideas, por los procesos de la electrónica, etc., ella está siempre en la memoria del oyente argentino. Cada fragmento, por más breve que sea, incluso un acorde, rememoria el contorno completo del original. Esto podemos observarlo en múltiples momentos de la pieza, siempre con resoluciones técnicas renovadas. Por ejemplo, los primeros compases del piano, que ingresa luego de que en la electrónica se escucha una resonancia estirada del acorde inicial, presentan desde ya una solución astuta a esta propuesta.
Luego de que suene el primer motivo, en la primera idea básica, aparece brutalmente un amplio clúster en el registro grave en sforzando. Allí nuestra audición resalta el fa natural en el medio de la maraña enarmónica del acorde, pero es un fa con un sentido cambiado. Vamos a escuchar un pedacito. Otro lugar en donde encontramos esta modalidad de trabajo es en el compás 53. Allí el piano toca el acorde dominante que cierra la semicadencia del compás 8 de la partitura original, al tiempo que la electrónica repite la cadencia completa, pero entrelazando esa resonancia con un sample de una versión para banda militar procesada. El resultado, los mismos acordes con micro desafinaciones que evocan el triste sonido de una mala banda. Esta alternancia entre acordes, cada vez más disonantes, en el piano y la electrónica desafinada continúa hasta el compás 70, operando una transición hacia lo que sigue. De nuevo, escuchamos. Rescatamos también de la monografía sobre Mahler la importancia de lo heterónomo que la música refería al salirse de la lengua privada del estado avanzado de la técnica. Si bien es evidente que en la obra de Pampin esto también sucede, es interesante mostrar las formas que esto encarna, puesto que, una vez más, cada una evoca de manera singular el afuera de esa música contemporánea. Una de las presentaciones más sutiles del afuera está en la sección de acordes que se oye en el piano entre los compases 3 y 15. Allí la progresión armónica, en la que dos notas se repiten como pedal, mientras que las otras voces se mueven cromáticamente. Lo interesante del pasaje es cómo los acordes adquieren referencia tonal por momentos, especialmente el final del pasaje, y les permite modular de un lenguaje armónico hacia la cita textual del himno en los compases 13 y 14. Pongo este pedacito. Señalemos dos cuestiones que interesan para nuestro trabajo y que están presentes en la arqueología de la relación entre música, lenguaje y política que realiza el filósofo italiano Giorgio Agamben, a la lectura de algunos textos griegos canónicos. En primer lugar, para Platón, la música remite a un archievento en que mundo y sujeto se separan en el acontecer del lenguaje. La música es, y cito, la experiencia de la música, es decir, la experiencia del origen del tener lugar de la palabra. Fin de la cita. Lo que ella testimonia entonces es el lugar originario del lenguaje, al que no puede accederse por medio de la palabra, sino que solo puede ser evocado y rememorado musicalmente. Es una suerte de motivo protorromántico, en una suerte de motivo protorromántico, el canto permite el aparecer de lo inefable, aquello que por estar fuera o antes del lenguaje no puede ser dicho en el medio de este. Segundo, la relación entre música y filosofía, y esta última como música suprema, capaz de apelar al recuerdo del momento originario para liberar al hombre de un destino divino inapelable. Para aclarar, nos permitimos citar in extenso el fragmento del diálogo platónico Ion, seleccionado por Agamben de Platón, adjudica a la musa el pensamiento original que se transmite como una cadena en donde rapsodas y poetas no son más que eslabones que no perturban la palabra divina.
Leo muy rapidito. Esta piedra, el imán, no solo atrae los anillos de hierro, sino que también le infunde la capacidad de hacer lo que hace la piedra, es decir, atraer a otros anillos, de modo que se ocasionará una gran cadena de anillos enganchados uno a otro, todos ellos dependiendo de la piedra. Del mismo modo, la musa también llena a algunos hombres de inspiración divina y a través de ellos se forma una cadena de otros hombres igualmente entusiastas. El espectador no es más que el último de los anillos. El anillo del medio eres tú, el Rapsoda, mientras que el primero es el propio poeta. Y cada poeta se engancha a una musa en particular, otro a otra, y en eso decimos que está poseído. En efecto, tú no dices lo que dices de Homero a través de un arte y una ciencia, sino por una suerte de inspiración divina. Fin de la cita. En cambio, la verdadera música suprema, es decir, la filosofía, es aquella música que puede traspasar el acontecimiento de palabras, cuyo umbral está custodiado y cercado por las musas, y puede romper la cadena del destino divino de esta Teia Moira, liberando al hombre de su tutela. El filósofo, con la ayuda de Mnemosine, musa de la memoria y madre de todas las musas, es quien puede remontarse más allá de la inspiración divina y recordar el tiempo en que todavía no era un hombre. El hombre, de algún modo, se vuelve autor, garante y testigo de las propias palabras. Romper la cadena implica que no hay, como anuncia el compositor, un destino catastrófico, un regreso cíclico de nuestras catástrofes nacionales, porque simplemente no hay destino alguno. Nuestra tarea es golpear con el martillo y prestar oídos a ese ruido de la roto. Esteban Buch, en el libro O juremos con gloria morir, reconstruye la historia del himno nacional argentino, composición, arreglos y versiones en sus 2 siglos de existencia. En el epílogo se pregunta acerca del sentido de la multiplicidad de versiones del himno que suenan en estilos musicales radicalmente diferentes, circulan por medios heterogéneos y son apropiados y refuncionalizados por diversos colectivos e individuos. El autor sugiere que una primera interpretación remite a la idea de significante vacío. Cito rapidito. Al que cada uno da un significado arbitrario en función de sus propios deseos y sus propios prejuicios. El grito sagrado podría no ser más que una profusión de gritos ordinarios que cada uno declara sagrado en el seno de un gran caos sonoro, el cual, lejos de ser la voz del gran pueblo argentino, reflejaría implacablemente sus desgarros y sus desencuentros. Fin de cita. Pero inmediatamente refuta esa lectura con una afirmación contundente, y cito: solo que esta conclusión apresurada e inquietante es falsa. Al cantar el himno, todos están diciendo por ese solo hecho que la nación les importa. En este régimen de la emoción patriótica, la proliferación de sentidos convive con la convicción de que la Argentina es, ahora y siempre, algo que debe honrarse por el canto. El himno nacional sigue siendo para muchos argentinos una manera válida de decir nosotros. Fin de cita. Es decir, Buch descarta la hipótesis de una pura diversidad que gira en el vacío de historias individuales para, sorpresivamente, ponerle una mirada moderna, moralizante, que pone a la nación y sus símbolos en el lugar central de la construcción del colectivo nacional. Como se ha sugerido desde la tradición crítica, esta manera válida de reunir la multiplicidad de piezas quebradas sostiene en realidad el proyecto de la burguesía en su paso a la mayoría de edad a través de la conformación y legitimación de los estados-nación, dispositivo necesario para el capitalismo global desde la Revolución Gloriosa, así como escenario de disputas de sentido, de alianzas y de conformación de una comunidad no idéntica. Si esto es así, el himno, en cualquier versión, solo puede presentarse positivamente para reforzar relaciones sociales marcadas por el dominio. El himno no puede ocultar su marca de origen. De la gran cantidad de himnos que recupera Buch, desde el original y lo de Esnaola, hasta la versión metalera progresiva de Océano de Sangre, pasando por Charly García, Los Sultanes, Capusotto, etc., todas tienen hoy algo de bizarro y sobre todo esa variación antigua llamada el original. Tal vez cada una da rabia o risa para quien no pertenece al segmento interpelado, pero se aferran a un dispositivo pretérito. Y les quiero mostrar una en particular que me parece de las más llamativas. Hablando de kitsch. La versión de Pampín, en cambio, es una apuesta negativa que se esfuerza en, como propone Lamborghini,
cito, asumir la distorsión, asimilarla y devolverla multiplicada. Eso que según Adorno es la distorsión, es que según Adorno es la distorsión la que contiene el antídoto a su propia mentira. Este es el lugar de oír, una obra aún actual que, como en Mahler, articula rigor compositivo con su realismo. Un himno putrefacto, deforme, pero no para simbolizar nuestro derrumbe permanente, como sugiere el compositor, en el umbral del 2001, sino justamente para recordar, para virtualizar el presente, abrirlo a su potencia, tornar nuestra realidad posible, porque allí donde la identidad está rota, la multiplicidad prolifera, y lo posible se anuncia. Para no olvidar que la idea de nación también es histórica y por tanto está atravesada de pies a cabeza por la lucha de clases, y para mostrar también lo ideológico de cualquier destino, el del derrumbe permanente, del destino, pero también del dominio burgués que se cifra en el himno nacional. Artefactos que intenta armonizar a la fuerza lo múltiple. Hemos visto, según Adorno, Mahler también realiza una operación similar a la que mostramos en Pampin. Sin embargo, el análisis de Adorno no se agota en el testimonio de la derrota. Para el filósofo, esta música implica una experiencia anamnética, una experiencia de la historia en la que los vencidos se apropian de ella para dar lugar a un nuevo estado de cosas, que tal vez deje una endija para una fuerza emancipatoria. Las fisuras de la identidad rota, esa no identidad que Adorno creyó habitando en las formas críticas del arte y que es lo único común. Y es una pequeña cita. Solo para que quede dicho. La música admite que el destino del mundo ya no depende del individuo, pero sabe también que ese individuo no es capaz de otro contenido que el suyo propio, por escindido e impotente que sea. Por eso sus fisuras son la firma de la verdad. En ella parece negativo, como en sus víctimas, el movimiento social. En estas sinfonías, incluso aquel que es arrastrado por las marchas las persigue y reflexiona sobre ellas. Únicamente los que han perdido el turno, los pisoteados, el centinela perdido, el enterrado al son de las hermosas trompetas, el pobre tamborilero, los carentes de toda libertad, encarnan para Mahler la libertad. Sin hacer promesas, sus sinfonías son baladas de la derrota, pues pronto caerá la noche. La deconstrucción del himno que realiza Pampin habilita este punto de fuga que dé voz a las víctimas del desastre, de la violencia del Estado que arroja otras víctimas como Darío, Maxi y tantos otros. Sí, según Agamben, para Platón es la filosofía la vida para escapar de la inspiración divina de cualquier destino. Proponemos que la música ahora, con ayuda de Mnemosine, la que nos permite buscar el martillo en nuestra memoria colectiva y asestar un golpe a ese núcleo de nuestra prehistoria, para destruirlo, sí, pero también para pensar herramientas sensibles en la reconstrucción de una vida común, ya cifrada en esta música, y poder por fin oír el ruido de rotas cadenas. Sieben Elefanten hatte Herr Jean und da war dann noch der 8. 7 waren wild und der 8. war zahm und der 8. war's, der 7 wachte. Trappt schneller, Herr Jean hat einen Wald, der muss vor Nacht geodet sein und Nacht ist jetzt schon bald. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por la atención. Gracias a vos, Daniel, por lo didáctico de tu presentación. Fue muy claro. Están muy claras esas relaciones. Abro el espacio de consultas, dudas, comentarios que le puedan hacer a Daniel. Juan Ortiz de Zárate ha levantado la mano. Hola, ahí está. ¿Qué tal, Daniel? Buen día. Interesantísimo, verdaderamente interesantísimo. En verdad es un comentario que un poco completa esto, ¿no?, que vos dijiste. Tomar el himno como aglutinador de una nación y cuestionar ese himno, como cuestionar el nacionalismo, como cuestionar una supuesta unidad, ¿no?, nacional, ¿no?, que es un poco lo que hace Pampín, ¿no? Esa es la metáfora de nuestra derrota como sociedad, ¿no? Y se me ocurre que es algo
algo paralelo a lo que hace Kagel, ¿no? Con esas 8, creo que son 8 marchas para conseguir la derrota, ¿no? Que es un poco eso, ¿no? O sea, ese es el lado negativo, el contraespejo de lo que se supone que es un himno, ¿no? Que es marchar hacia la victoria, ¿no? Lo mismo con el himno, ¿no? El himno, que es el aglutinador de lo mejor de la argentinidad, deshecho en su peor imagen, ¿no? Nada, es una impresión, te repito, no es una pregunta, porque lo tuyo está tan completo y tan redondo que no sé qué preguntar, básicamente. Bueno, muchas gracias. Tomando ese comentario, por ahí está bueno, algo que lo dije, ya sé, pero insistir es sí marchar hacia la derrota, pero también que haya una luz para algo más, digo, porque una discusión que teníamos con Juan o sea, bueno, en el momento en que lo escribió era como esa desilusión constante, ¿no? Pero estar condenado al fracaso es lo mismo que estar condenado al éxito en algún punto, y está bueno también, me parecía a mí ver este lugar constructivo, destructivo, cómo se puede reponer algún tipo de porvenir, ¿no? Como qué figuras de porvenir puede haber, aun cuando tienen que ser desde la descomposición. Pero no sé si aporta un poco. Acá preguntan si hay un lugar donde se puedan escuchar estas músicas nuevamente en internet. Seguramente debe haber una lista de Spotify con todo esto cargado. Para esta en particular hay un concierto muy piola que hicieron en Biblioteca Nacional sobre distintas versiones del himno y como elaboraciones sobre eso, que se puede buscar en YouTube, algo así como Biblioteca Nacional Himno, toca Susana Kazakov justamente esta pieza. No es la versión como definitiva, me parece, por el tema del video, pero ahí la pueden encontrar. En el sentido del video, que decís que le falta la proyección, eso que está, pero no se ve muy bien. Sí, está bien. Pero de todas maneras es un registro al que se puede apelar para reescuchar esto, ¿sí? Sí. Buenísimo. Estoy al pendiente de que aparezca alguna. Pablo Fese Laporta, que también está editado en un CD en Argentina. Yo me pregunta, sí, Ana, por favor, dale. Yo querría terminar de comprender el tránsito conceptual que plantea Daniel. Por tu comentario ante el aporte de Juan, me pareció que estás especulando sobre el atribuido aspecto simbólico con pretensión de permanencia del himno nacional, primeros 20 años del siglo XIX, que fue cuando se compuso. ¿Es eso lo que hiciste en tu trabajo? Para mí estuvo claro tu desenvolvimiento. Yo soy de las personas que todavía estaba en el sistema educativo general cuando en el retorno de la democracia apareció la grabación del himno nacional de Charly García y fue distribuido en todas las escuelas sin partitura y como un intento de desmovilizarnos de aquello de lo que veníamos. Me pareció en ese comentario que hiciste, todos unimos triunfaremos, todos unidos derrotados. ¿Podrías expandir eso? No estoy seguro. Es como si, a ver si te puedo terminar de comentar mi sensación. Es como si la mirada de trasfondo del autor, que estudió en París y que fue profesor en Seattle,
eh, eh, es con un himno no se arregla la unidad de una comunidad, y menos con un himno fijado en una estereotipia de época, porque el himno fue compuesto en el marco de la Constitución de los Estados-Nación en el siglo XIX, con todas las implicancias que tuvo históricas ese desenvolvimiento, incluso esa atribución simbólica de convencimiento social. Era eso, era un ideal de época, claro, lo miramos 200 años después, y en el medio el autor trabaja ante un asesinato, masacre, que fue un gran impacto emocional para la sociedad cuando ocurrió, y hay como una gran especulación alegórica, me da la sensación. No sé si termino de entender, intento responder algo. Bueno, en algún punto sí, creo que hay una postura alegórica en el sentido más lato de la tradición del barroco alemán, ¿no? El lugar de luctuoso, ¿no? Como testimonio de la decadencia y de lo mortífero, digo, de esta naturaleza muerta, si se quiere, que de cualquier comunidad y unidad para mí no tienen por qué ir juntas. Justamente la apuesta es un poco de que se puede, de que la comunidad existe finalmente en esa fragmentación, en cierta fragmentación, ¿no? Hay formas de fragmentación y formas de fragmentación. Por un lado. Por otro lado, seguro que el himno sí fue compuesto hace 200 años y tenía un sentido, pero como todo, creo, en la cultura, y especialmente cierta tradición de historia del arte, hay supervivencias, ¿no? Hay supervivencias que algunas son cuasi antropológicas y se sostienen y tienen una fuerza así como relativamente ontológica, y otras superviven, pero reformulándose. Entonces el himno, por supuesto, que nunca más significó lo mismo que en su momento, pero significa cosas y siempre lleva la huella de su origen, me parece. Claro. Lo que el autor dice, sí, el compositor, que a mí me sirve como hilo conductor, pero no me convence, es, bueno, sí, eso, estamos condenados a la derrota. Es interesante, bueno, no, porque tú acabas de decir comunidad no garantiza unidad, entonces probablemente en vez de hablar de comunidad habría que hablar de conglomerado social, sobre todo si hay una mirada antropológica, ¿no? Pero bueno, gracias, muchas gracias por permitirme acompañar y preguntarte para mejor entender. No, muchas gracias a usted por la pregunta. Leonardo Weissman tiene la palabra. Sí, Dani, como de costumbre, cuando vos exponés, a mí se me plantean tantas diagonales que se me escapan, que me quedo un poco... Me quedo un poco inquieto. Pero simplemente quería plantearte una diagonal a vos, que es la deconstrucción del himno que ocurre cada vez que se canta el himno en las canchas de fútbol últimamente, que es absolutamente similar a lo que pasa en tu obra. Es un fracaso, es un intento, es un contraste entre una banda que va tocando a toda velocidad y el público y los jugadores cantando desafinado, cada uno por su lado. Digamos, me parece que es una imagen muy, muy similar, como para que quizás lo piense y lo incorpore de alguna manera. Muchísimas gracias por el comentario. Vos sabés que estuvo escrito en el texto y salió algo sobre el tema, porque de una que es, o sea, es como un sí, no, porque es verdad que
en algún punto es más deforme todavía que esto, porque esto está contenido, no sé, la versión está masterizada, prolijo, el piano afinado en un estudio ensayado y todo, que la otra desborda todo. Pero al mismo tiempo, el himno de la cancha intenta promover este cierto ser nacional, ¿viste? Que juega la selección y como que todo el mundo, va, no sé todo el mundo, pero hay como un encuentro en este sentido que estaba tratando de desmontar por un lado. Y por otro lado, el problema, que esto ya es para largo, para otra discusión, el problema que tiene la línea esta del surrealismo musical es un poco esa, ¿no? Es que rápidamente es asimilado, no quiero decir cooptado, porque por ahí da como esta cosa del capitalismo que todo lo toma y no hay escapatoria, pero sí hay como una cierta asimilación que neutraliza un poco ese efecto de cierta cosa grotesca, ¿no? Que me parece que esta versión lo tiene un poco más. Creo que la cancha ya no escandaliza. Y perdón si lo hago largo, cuando Adorno habla de Kurt Weill, uno lee y dice, esta música espantosa, terrible, insoportable la audición, y de repente viene Ute Lemperkort, bueno, ahora venía al teatro, iban todos prolijitos a escuchar y es como culto, ¿no? O se transformó incluso en alguna de las canciones Mackie Mesa, que eso se canta como estándar de jazz, hasta al punto de que ya en los 60 y pico, el situacionismo, ya que lo mencioné, estaba diciendo que el surrealismo, que hay una amarga victoria del surrealismo, ¿no? Todos estos procedimientos se transformaron en estandarizados, ¿no? Escritura automática, ahora le podemos decir brainstorming, y tiene ese problema, este tipo de operaciones en donde tiene que haber como una contracara en la recepción para que se sostenga cierto significado descompuesto. No sé si te responde, si dice algo a lo que vos me planteas. Leonardo Mancino ha solicitado la palabra. Sí, buenos días, Daniel. Te quería agradecer, me pareció muy interesante y los comentarios también que ofrecieron. Y esto me hizo un gran aporte a mí, lo quería compartir porque hubo un fenómeno que yo siempre me llamó la atención y nunca supe por dónde encarar el pienso. Y es algo de lo que mencionó Leonardo y lo que mencionaste tú, y se refiere a una circunstancia que se dio en el año 2009 en un partido de fútbol de la selección uruguaya, el último partido que jugó contra Costa Rica para clasificar a Sudáfrica. En lugar de poner el himno en la grabación, llevaron una murga de carnaval y la murga tocó el himno uruguayo en el estadio, y fue un himno a la murga, no el himno con el motivo melódico del coro de Lucrecia Borgia de Donizetti, que de ahí viene nuestro himno, ¿no? Y deconstruyó todo, porque en vez de estar la gente dura en la tribuna, yo estaba ahí cantando el himno, estaba todo el mundo como en un tablado cantando el himno. Y siempre, nunca se me ocurrió cómo uno podía abordar, a estudiar ese fenómeno, y fue muy inspirador. Felicitaciones. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra consulta más? ¿Intervención? Rodrigo Camaño te felicita por tu trabajo, creo que todos nos sumamos a las felicitaciones. Yo por cuestiones de tiempo le doy paso a Camila, para que ya estamos pasados el tiempo, pero bueno, llegaremos como llegaremos. En todo caso, bueno. Camila Juárez va a presentar la práctica experimental en Buenos Aires a partir de la década del 80. Adelante, Camila, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Lautaro, y buenos días.
En este trabajo se presentan algunas reflexiones en torno a prácticas del campo musical y sonoro de fines de los años 80 en Buenos Aires, que desestabilizan los modos de escucha y las categorías jerárquicas de la tradición de la música de concierto, discutiendo la idea del material único y original o de obra orgánica, autónoma y cerrada. Dichas prácticas sonoras experimentales presentan intervenciones dislocadas dentro y fuera de los instrumentos utilizados, el borramiento de fronteras y entrecruces inéditos entre disciplinas, estéticas, materialidades y tecnologías. Me propongo iniciar esta primera aproximación descriptiva a partir de una selección de eventos sonoros, como la apuesta de Vejaciones, de Eric Satie y Carmen Valiero Varieté, llevados adelante por 3 mujeres pianistas formadas en la tradición de la música de concierto, que comienzan su actividad a la salida de la dictadura. Adriana de los Santos, nacida en 1954, Carmen Valiero en 1962 y Fabiana Galante en 1963. Las 3 comparten la misma trama de relaciones en su formación dentro de la música clásica contemporánea, trayectorias y producciones en conjunto, y participan de las mismas escenas, por lo menos en los años 80 y 90. De hecho, tanto Adriana de los Santos como Carmen Valiero son discípulas de Lucía Maranca, asisten a los cursos latinoamericanos de música contemporánea en los 80 y mantienen una relación muy fluida con Coriuna Aronian y Graciela Paraskevaidis. De los Santos es profesora de Fabiana Galante a la vez, y las 3 interpretan el piano en conjunto y en los mismos escenarios. Asimismo, confluyen tanto en los eventos tratados aquí como en sus amplificaciones en los años 90, dentro de un juego ecléctico de intercambios en ciclos, en diferentes espacios como Babilonia, Centro Cultural Recoleta, el Paracultural New Order o Experimenta. Este último vincula tanto la música contemporánea académica como también el rock, el punk, jazz, noise, la improvisación y el arte sonoro. Para la reconstrucción se hizo uso de entrevistas, programas de mano y notas periodísticas. Para Christoph Cox y Daniel Warner, la noción de música experimental emerge tanto del arte conceptual y performático como de las prácticas composicionales corrientes de los años 60 en Inglaterra y Estados Unidos. Se trataría entonces de una música caracterizada por la idea de proceso, el interés por la materialidad del sonido y un nuevo tipo de escucha. Por su parte, Cecilia Sand, en el diccionario Group Music, afirma que se trata de un fenómeno de estilos musicales disímiles que no comparten una sola definición y que incluye tanto la indeterminación keynesiana, el minimalismo, el teatro musical, la performance y los happenings de Fluxus, como la técnica colectiva de las meditaciones sónicas de Pauline Oliveros, por ejemplo. Son conocidos los postulados de John Cage en los 60 sobre la definición de música experimental, y cito, no como un acto que luego será juzgado en términos de éxito o de fracaso, sino simplemente como un acto cuyo resultado es desconocido. En este relato, Michael Nyman, en su influyente libro sobre la música experimental de 1974, selecciona una tradición para esta música, basándose específicamente en la producción de Cage y la producción norteamericana, ¿no? Trazando una línea alternativa a las posibilidades concebidas para la música europea de vanguardia del siglo XX. Pero ¿qué representó el experimentalismo en la escena musical porteña de fines de los 80? Más aún, ¿cómo fue la recepción de estas ideas en el campo especializado y en las audiencias locales? Históricamente, la tradición del campo musical argentino se caracterizó por ceñirse a las pautas de la obra finalista y autocentrada. Si bien los años 60 son un momento de fuerte renovación estética, representado por el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, el CLAEMP, del Instituto Di Tella, esta renovación no alcanzó a sacudir tal premisa, aunque sí hubo algunos intentos. Omar Corrado destaca que en estos años
y cito, la irrupción en nuestro medio de las experiencias estadounidenses se presentó como una alternativa a la producción europea como modelo metropolitano históricamente arraigado y excluyente. Final de la cita. Aunque, sin embargo, tales exploraciones se mantuvieron constreñidas dentro de los límites de la serie estética, y él dice, con desbordes poco frecuentes hacia otras dimensiones de la circulación cultural. Pasadas estas experiencias, en 1984, el compositor argentino Mariano Etkin destaca que en el ámbito de la música contemporánea local, y cito, se observa pues un rechazo de lo experimental, afirmando que existe muy poco interés por explotar los límites, para no hablar de la carencia de obras que trabajen en los límites mismos. De este modo, no llamaría la atención, y cito, la marginalidad absoluta, diríamos la casi inexistencia, de tendencias como el minimalismo o el teatro musical, dos de las corrientes más cuestionadoras del concepto de la música, de la obra musical culta occidental. En esta línea, Corrado señala un poco más adelante, en el 98, que las generaciones de compositores de la música argentina contemporánea de fin del siglo XX declinan su voluntad experimental debido a la desconfianza ante las transgresiones integrales de los límites, quizás ganados por la voluntad de preservar el concepto de obra como objeto autocentrado. Puede destacarse aquí también un cierto recato, en palabras de Corrado, que resulta en contención expresiva, limitando el contagio estético entre compartimentos concebidos como excluyente. El 2 de noviembre de 1988 se escucha por primera vez en Argentina la pieza para piano Vejaciones de Erik Satie en el Teatro Musical San Martín de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de un emprendimiento autogestionado llevado adelante por Adriana de los Santos, el surrealista Juan Andralis, el escritor Ricardo Celarayán y el compositor e improvisador Gustavo Rivisic, cuyas directoras de sala son, a la vez, Carmen Valiero y Fabiana Galante. El megaconcierto, como es mencionado en el programa, incluye la interpretación en continuo de la pieza de Satie durante 12 horas. En la interpretación de la pieza participan pianistas de distintas tradiciones musicales y generaciones tales como Pedro Aznar, del ámbito del rock, Gustavo Cuchi Leguizamón, del folclore, que finalmente no puede estar en la presentación, López Furst, del jazz, el tanguero Atilio Stampone, el cancionista contemporáneo uruguayo Leo Maslía y Adriana Cornú, Lucía Maranca, Gerardo Gandini, Nora García y la misma Adriana de los Santos, provenientes de la música contemporánea. Este cruce favorecía, además, la circulación de públicos de diferentes circuitos que se interesaban también por la actividad de las y los músicos participantes. Para los autores del montaje de Vejaciones en el 88, el compositor norteamericano John Cage, cito, es casi un doble, una reencarnación de Satie, y es justamente él, Cage, quien realiza la primera audición pública de esta obra en el 63 en Manhattan. La pieza, compuesta por un tema que se repite 840 veces, es una música perpetua, en palabras de Celarayán, casi una invitación a entrar en trance, y no solo para el intérprete, sino también para el oyente. Al respecto, Fabiana Galante subraya que la clave del efecto de la repetición es cómo modifica la percepción el hecho de estar mucho tiempo en una situación sonora concreta. Cito, cuando terminó Vejaciones a las 2 de la mañana en la sala Casa Cubierta, la sensación física, emocional, me la acuerdo al día de hoy. Y me acuerdo cómo me sentía al día siguiente. Todos los sonidos eran otra cosa. Todo se había transformado en otra cosa. Justamente la pianista apela a la sensación física, a la experiencia vivida, como un alejamiento de la racionalidad tradicional, de la escucha, para construir otra trama que pueda generar nuevas subjetividades sensibles a través de la vivencia del sonido en el tiempo. El propio Cage recuerda que en su presentación de Vejaciones del 63, y cito, creíamos que íbamos a hacer algo repetitivo,
Lo creíamos nosotros, los pianistas, pero sucedió justamente que en el curso de esas 18 horas de ejecución, nuestras vidas cambiaron. La experiencia misma siempre es distinta de lo que se pensó en ella. La figura de Satie personificaba no solamente un compositor francés de finales del siglo XIX, sino una estrategia artística que lograba descomprimir y expandir el material sonoro en infinitas líneas de fuga. Se trata de un gesto que recupera dentro de la escena local un documento histórico de la vanguardia internacional donde se cuestiona la convención del adentro y del afuera del sonido, de la temporalidad lineal y finalista, de la espacialidad y forma autocentrada, de la estabilidad de los géneros a través de una investigación colectiva e interdisciplinaria. Un año más tarde, en el 89, la compositora y pianista Carmen Valiero, que había participado también de esta presentación de Vejaciones, gana el premio en la categoría Música Popular de la primera Bienal de Arte Joven organizada por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. En este contexto, la compositora realiza su recital de canciones Carmen Valiero Varieté, donde la acompaña junto a otros músicos Fabiana Galante, compañera también de la Universidad de La Plata, y de otros grupos, ¿no? Grupo de estudio contemporáneo, etc. Ciertamente, Valiero desestabiliza las convenciones de géneros y disciplinas, interviniendo sus canciones con su experiencia en el campo de la música de concierto y las vanguardias, pero también su vivencia en el circuito del under porteño de los 80, donde musicalizaba las producciones teatrales del grupo Las Gambas al Ajillo, por ejemplo, en el Paracultural. En el programa de mano de su espectáculo, Valiero se presentaba como compositora e intérprete de música popular y contemporánea, formada en la carrera de composición de la Universidad de La Plata, evocando, cito, las vanguardias estéticas que caracterizaron este siglo, y ella agregaba Bauhaus y Di Tella, vinculando la puesta de luces y vestuario con el humor y el drama. De hecho, confluían aquí distintas tradiciones, como el cabaret, el music hall, café-concert, Kurt Weill y Boris Vian. Expansiones performáticas, cruce de materiales y el humor. Así, en los conciertos de Varieté, Carmen Valiero prueba situaciones performáticas, como por ejemplo, y acá la voy a citar a ella, ¿no? Salían 10 personas del público gritando en alemán, y que alguno de los músicos se vestía de piloto de la Segunda Guerra Mundial. Yo entraba vestida de maestra y daba una clase de geometría, y luego hacía un striptease, me disfrazaba, aparecía y desaparecía del escenario. O en la canción Puede ser, puede ser, puede ser, donde hay un texto de Valiero cantado en alemán por un coro que oficiaba de masa vocal colectiva y que ella misma concebía como un discurso político que tenían que gritar y no cantar. Pero cuando ella misma recitaba en esa canción, usaba la voz como forma sonata, ella misma lo dice, como una vibración en movimiento que fluía en el espacio. La compositora señala también que este camino experimental podía escucharse en una canción como Café Cortado, por ejemplo, un tema que era todo igual, todos los instrumentos al unísono, pero que no mantenía los compases, por ejemplo. Con este tipo de estructuras y de formas, Valiero buscaba algo que tuviera que ver con la literatura y con la música de esa palabra. Finalmente, buena parte de esta producción se recupera en su primer cassette Varieté, grabado en estudio en 1992 y editado por el sello Barca. Curiosamente, o no tanto, algunos de los temas se graban en el estudio que fundan el compositor electroacústico Jorge Rapp y la pedagoga Judith Akoski. En el disco la asisten también los actores de la pista 4, Luis Embroski y Gabriel Correa, destacándose así su voluntad interdisciplinaria. Y para finalizar, el interés por la experimentación con nuevos modos de escucha y cruce de materiales postula una problematización de la institución del concierto y su red de ideas y elabora propuestas que trascienden los límites fijados por las categorías de género, estilo, música culta y música popular en estos años.
Si bien la noción de experimentalismo es, por cierto, abierta y polisémica, una hipótesis de este trabajo es pensar la línea inaugurada por Cage, enfocada en la totalidad del mundo sonante y sus manifestaciones sensibles, como un posible núcleo de articulación expansiva en el presente y hacia el futuro y el pasado, por ejemplo, a través de la obra de Erik Satie a finales del siglo XIX. En este sentido, la genealogía de esta propuesta pone en diálogo las corrientes experimentales internacionales con el campo de la música local, desde la performatividad del experimentalismo, tal como lo señalan en el 2018 Ana Alonso Minuti, Eduardo Herrera y Alejandro Madrid, el experimentalismo puesto en acción a través de líneas que abordan aquí la performance y el descentramiento del tiempo y del espacio en una intervención situada. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias por la escucha. Gracias, Camila. No sé si alguien tiene, mientras elaboran sus consultas o levantan la mano. Yo quiero consultarte porque quizás vos lo tenés relevado eso. Yo tengo el testimonio de charlas que tuve con Adriana Cornu, que te agradezco que la hayas mencionado dentro de la lista, de que esa interpretación de vejaciones fue como un acto de protesta, como que había un intento de hacer visibilizar algo. ¿Tenés registro de que ello haya sido así? No exactamente, pero recontra puede ser, porque de hecho también me haces acordar que en el 2001, creo, nuevamente fue utilizada, pero ahí sí, claramente como una pieza, ¿no?, de protesta y trabajada en una semana y demás, ¿no? En el IUNA o en la UNA. Ninguna me dijo específicamente eso, pero sí, digamos, lo leo. Por un lado, es esto de la redemocratización, ¿no?, de la salida un poco de la dictadura, si bien es 1988, y creo que ahí se muestra un poco la apertura, ¿no? Y toman esta obra de Satie, digamos, como para mostrar un poco esto, pero a la vez la hacen en una institución oficial, ¿no? Digamos que ahí también hay como una situación, no sé si problemática, sino como una situación local, situada, ¿no? Que no tiene que ver con la típica situación que plantea Bürger, ¿no?, de la vanguardia, como que tiene que ser antiinstitucional. Bueno, acá ocurre esto, ¿sí? Y me parece que se plantea algo nuevo, ¿sí? Lo que me decían era, bueno, parte del público iba y como diciendo, bueno, ¿qué es todo esto? ¿Qué es este chiste, esta fantochada que hicieron acá, ¿no? Por 12 horas y demás. Eso sí, me lo dejaron entrever, pero me parece sí, que también era como una novedad y además presentarla en estos espacios, ¿no? Como un intento también de discutir un espacio de poder que seguía siendo institucional, pero discutir desde ese lugar, sí, ¿no? Y muy latinoamericana, digamos, por hablarlo así a grandes rasgos, ¿no? Silvia Loata ha levantado la mano, así que adelante, Silvia. Hola, buen día Camila. Buen día. Difícil formular preguntas, pero me quedan resonando las palabras de lo que vos fuiste trabajando respecto a Valiero, Fabiana Galante, toda esta escena de la experimentación, y hablaste mucho de performatividad, por supuesto, dentro de estas mismas cuestiones de la experimentación y del campo de la música experimental. Pero no puedo dejar de pensar, o si vos lo pensás, en esto de esta construcción de este equipo de mujeres compositoras, la directora, la puestista y demás, pensar si lo asociás con algún discurso disidente, con un sujeto de enunciación femenina, en tanto disidencia, en tanto esta cuestión del humor, de la irreverencia, en esa línea, ¿no es cierto?
porque coincide que son mujeres, pero bueno, dentro siempre sin salirnos de este análisis de la escena experimental, pero bueno, para pensarlo, abrir por lo menos esa pregunta. No, fue pensado, digamos, el trabajo inicialmente fue pensado desde ese lugar, lo que pasa es que hoy me gustaba actualizarlo, digamos, desde la reflexión acerca también de la experimentación, digamos, ir un poco más hacia lo conceptual, pero claramente empecé a trabajar con mujeres, compositoras o intérpretes, ¿no? Porque que se vuelcan de la interpretación también hacia la composición y además hacia otro género, porque pensemos que Adriana de los Santos en ese momento, no sé, era como un referente de la música contemporánea, estoy hablando de los 80, ¿no? Y de repente se volcaba hacia otras obras, otro repertorio, y sí, yo lo pensé mucho como el borde del borde, incluso, ¿no? Esta cosa de la disidencia, incluso de las mujeres, ¿no? Que son las mujeres las que llevan, no quiero decir siempre, ya, pero en este caso, digamos, traté como de trabajar con esos hilos, ¿no? Son ellas justamente las que llevan adelante este tipo de repertorio que no era tan legitimado en esa época. ¿Sí? Por eso yo trabajo la música experimental y no otro tipo de situaciones mucho más actuales, ¿no? Que ya incluso no se llaman música, ¿no? Pero sí, fue pensado de ese modo inicialmente. Bien, agradezco porque... Un minutito, Lautaro, entonces como la repregunta, pienso en esta flexibilidad, en esta volatilidad de ir ellas desde la formación musical en composición en La Plata a las gambas al ajillo, digamos, esa fluidez o ese ir y venir en cuerpos, bueno, en cuerpos por ahí disidentes o en carreras también disidentes, ¿no? En ese sentido me parece interesante pensar. También me lo pregunto respecto de la época. Claro. ¿No? Como que las condiciones avalaban eso también de algún modo, ¿no? Era como una apertura así muy fuerte. Y por un lado sí, estaban estos compartimentos, ¿no? Y espacios, pero por otro lado creo que había, ¿no? Como un fluido. Es como una hipótesis que habrá que corroborar, pero me parece que era un poco más fluido que lo que vino luego. Bien, gracias, Camila. Gracias a vos. Daniela Fugile, adelante con tu pregunta. Perdón, estás muteada. Perdón, es que no me manejo tanto con Teams, entonces ya. Sí, felicitaciones, Camila, muy interesante. Yo tengo una pregunta bien cortita y quizás un poco de egoísmo personal de lo que estoy en estos momentos trabajando, pero me preguntaba por algún vínculo con el tema de los CLAMC, por el hecho de que ese es un espacio donde se instala como bien tempranamente el vínculo entre la música más experimental, la música popular, tanto a nivel discursivo como de encuentro real entre personas que llegan ahí y, bueno, conviven 2 semanas y ahí pasan cosas. Entonces, me preguntaba hasta qué punto eso tiene alguna repercusión en esto que está pasando en la Argentina. Sí, yo creo que sí, y esto lo trabajé anteriormente, sobre todo con Carmen Valiero, pero digamos, en el momento en que empiezo a trabajar con las demás, siempre está ese núcleo central. ¿Por qué? Porque es central para una época también y porque permite esta situación de fluidez, ¿no? Digamos, se avalan como esos gestos y me parece que es fundamental, ¿no? Que un poquito lo nombro, pero digamos que no me quería ir para ese lado en este caso, pero también, y eso tiene que ver con una situación política, ¿no? Con un proyecto que tiene que ver con lo político también, y eso, llamativamente todo el tiempo aparecía, ¿no? Una a la otra, digamos, también es algo de época, pero no habían dejado de participar allí, ¿no? Y de tener esas relaciones, porque después Adriana de los Santos incluso toma ese repertorio. Ella elabora todo un repertorio que empieza a hacer sonar, digamos, a hacer circular por América Latina y también en Argentina, y tenía que ver con este tipo de repertorio, ¿no? Un tipo de canon, de construcción de ese canon, trabajado en los CLAMC, claramente, ¿no? Y con esa gente, digamos, sí, tiene mucho que ver.
Gracias, Dani. Gracias, Cami. Daniel, adelante con tu pregunta. Un comentario súper cortito, pero se me fue de la memoria cómo dijiste esta sonata para voz sola. Todos reaccionamos con eso. Pero bueno, me acordé, solamente por ahí sirve para vincular, que hay una obra famosa de Kurt Schwitters que se llama Ur Sonate, que es, no sé, ya lo tenías por ahí como para atravesar el puente. Eso nomás. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. No, sí. Sí, de las primeras vanguardias. Sí, perfecto. Gracias, Dan. Pensaba también, Camila, esta cuestión de lo estanco y lo fluido, en relación a la relación entre lo popular y lo culto académico, ¿no? Si habrá estado en un estado de más fluidez en ese momento, no sé cómo lo ves vos. Lo veo de los dos modos. No puedo decir que era una fluidez absoluta. Quiero decir que había como un clima de época que favorecía eso, que lo habilitaba, por lo menos en el entorno porteño, porque también yo hablo de Buenos Aires, ¿sí? No quiero hablar de todo porque no sé, pero digamos, había como cierta fluidez y había algo como que llevaba para esos lugares, ¿sí? Pero por otro lado, institucionalmente, me parece que sí, que estos comportamientos, digamos, eran como excluyentes y lo siguieron siendo durante mucho tiempo. Creo que hoy cambió mucho, ¿sí? La manera de escuchar, de presentar, de producir, ¿no? De circular y de recibir todo esto. Pero me parece que sí, que se habían configurado, incluso cuando yo estudié, digamos, era como una cosa es una cosa y otra cosa, digamos, y mi tesis tuvo que ver con eso, con esto del vínculo, y era muy difícil articular, la verdad. Sí, abrir la institución a músicas populares, sobre todo, ¿no? Sí, yo lo pensaba más desde los gestores, digamos, desde las poéticas, porque, qué sé yo, pensaba en Judita Koski, que la nombraste, que termina haciendo música para enseñar en escuelas a niños, es decir, tenían todos como un tránsito un poco más flexible, para decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, creo que desde el ámbito de la pedagogía, bueno, otros sabrán más que yo, pero a mí me llama mucho la atención, es una hipótesis, como que ahí se empezaron a elaborar lenguajes, ¿no? O a crear producciones mucho más, con comillas, experimentales, o más, sí, con ruidos, por ejemplo, Judith Akosky, ruidos y ruiditos, ¿no? Y de hecho, Carmen Valiero participa en uno de esos discos cuando es chiquita, digamos. Hay como todo un entorno también, esto que hablamos ayer o antes de ayer, ¿no? De recuperar incluso esos rasgos, creo que lo decía Daniela Fugli, recuperar rasgos que son incluso secundarios, no sé, biográficos. ¿No? Cuando era chiquita algo sucedió aquí, o los padres. Sí, hay una genealogía también, que tiene que ver con algo familiar. ¿Sí? Entonces en la biografía creo que ahí ya nos está diciendo un montón, ¿no? Sí. Esos rasgos como que de repente decimos, bueno, qué sé yo, sí, cocinaba y tenía 2 hijos, bueno, no importa, pero eso importa, digamos, ¿no? Creo que eso empieza a configurar también algo de esta trama, me parece. Sí. Y creo que la cuestión de la experiencia colectiva, y sobre todo con la obra de Satie, que digamos, para los que tuvimos la oportunidad de escucharla alguna vez o de tocarla, es como es transformadora en algún sentido, te coloca en otra situación, ¿no? Y más si eso fue una cuestión colectiva de compartir 12 horas en conjunto, debe haber sido transformador para todos. Sí, y me parece que es como casi un símbolo esa obra. O sea, habría que revisar en América Latina, digamos, cómo fue, pero yo hablé, no sé, dentro del ámbito brasileño, ¿no? En San Pablo,
Y ellos me decían, sí, en los 80 también, acá sucedió, pero en el ámbito universitario no fue en un teatro oficial. Lo que quiero decir es que mi hipótesis también tiene que ver con eso, con que quizás esa obra es como un nudo también, ¿no? Que articula... Como un estandarte que los unifica, ¿no? Que libera algo. Sí, Después las cosas se ubican. Pero bueno, sí, son fluidos, ¿no? Como creo que decía Silvia recién. Es el flujo. Acá dice Silvia, inscribe en el chat, lo fluido resuena magma. Sí, es como apresar lo fluido, ¿no? Los líquidos, ¿no? Corporales, sí, los fluidos femeninos. Bien. Si no hay más consultas, más preguntas, hemos tenido resignificaciones, hemos tenido significantes vacíos completados, hemos tenido vanguardias, hemos tenido modificaciones. Despedirlos a todos, agradecerle a los expositores por la conducta del respeto del tiempo y a los participantes, los comentarios que me parece que han sido muy nutritivos para el futuro de los trabajos de los expositores. Así que nada más que gracias y los seguimos esperando en las próximas sesiones, así que no abandonen el Congreso y sigan participando a la medida que puedan, ¿no?